Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de parte de tu iglesia, como cuerpo tuyo, el cual tú eres nuestra cabeza, Señor. Queremos estar completamente sujetos a ti. Nos rendimos a tus pies. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tu presencia está aquí en este lugar. Y declaramos, Señor, completa libertad de tu Espíritu para obrar en nuestros corazones. Abrimos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu a esa palabra y que sea ella la que divide el alma y el espíritu y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que lleve honra y gloria a tu santo nombre. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. En este texto, el Señor Jesús, no sé si notó, usa una expresión completamente desconocida en el Antiguo Pacto, y es la palabra revelación. Y revelación es imprescindible para recibir la gracia de Dios, la revelación de quién es Jesús realmente, ver la gloria de Él. Aunque no la hemos visto físicamente, tangiblemente, pero la palabra y el Espíritu de Dios conjuntamente obran en nosotros. Por eso es tan importante la palabra, y también es de la misma importancia el Espíritu que está obrando dentro nuestro, que nos enseña, ¿no es cierto?, y nos guía a toda verdad, que nos revele esta tremenda verdad y declaración que pudo hacer Pedro, y la cual nuestro Señor le dijo: bienaventurado, feliz, dichoso, suertudo, como dirían en mi país. Mucha suerte. Que no es suerte, ¿no es cierto? Porque la suerte es algo azaroso, pero la bienaventuranza es algo preciso, exacto. Dios lo manda. Y Dios reveló en la vida de este hombre, como lo hizo en la mía y en la de muchos de ustedes, tal vez en la tuya, de que Jesús no es un hombre común e histórico, sino que es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Y la única forma de entender esto es por revelación de Dios, directamente. No hay otra forma. No hay un curso, un seminario o un microchips, como se dice en inglés, que nos podamos insertar y que nos haga entender esta preciosa verdad y realidad para nuestras vidas. En el libro de Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo dice, yo voy a citar varios pasajes de la Escritura y los voy a ir leyendo rápido para no perder tiempo. Estoy en casa ajena y tengo que cuidar mucho el tiempo en mi casa. El apóstol Pablo habla respecto a la revelación, esta palabra hermosa, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que está orando por la iglesia de Efesios, o Éfesos, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo conocer al Señor Jesús a menos que el Padre de gloria me dé espíritu de revelación y conocimiento en Él. Y esto es algo 100% espiritual, no es intelectual. En el antiguo pacto la palabra que correspondía a revelación era conocimiento. Las personas conocían la ley, interpretaban la ley y era todo intelectual. Pero la revelación de Dios es espíritu. Penetra y discierne y divide, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, el alma y el espíritu, penetra hasta lo más profundo de mí. Es una espada que realmente me punza y me hace ver y sentir la gracia y la gloria de Dios y me revela. Así como ese velo del templo se corrió, que eso significaba cuando el Señor Jesús fue crucificado, que una de las cosas que sucedió, es que el velo del templo se rasgó. Y a partir de ese momento, y solo a partir de Pentecostés, el Espíritu pudo venir a habitar dentro nuestro.
Y es eso lo que nos revela la gloria de Jesucristo en su poder y en plenitud. Y por eso Pablo ora esto tan importante, y yo creo que es lo mismo exactamente para nosotros. Y tal vez hayan aquí en medio nuestro personas, hermanos queridos, que no han tenido una revelación completa de quién es Jesús, para realmente rendirse a Él completamente, incondicionalmente, porque Él es Dios, el Dios de todo poder, de toda majestad y de toda gloria. Y eso es lo que pudo ver nuestro querido hermano Pedro en ese momento. Y el Señor Jesús dijo y declaró que, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor Jesucristo. Nosotros somos meros administradores de la gracia de Dios. Todos nosotros. Por medio de Jesucristo. Pero Él es la cabeza. Él es el dueño de la iglesia. Y Él es el que edifica su iglesia. Y solamente Él. Nosotros colaboramos. Y Él es el ingeniero arquitecto. Y nosotros somos sus empleados. Y en la medida que somos fieles a Él, cuando Él pone la plomada y dice, esta pared está torcida, hay que derrumbarla y volverla a edificar de acuerdo a lo que el arquitecto, ingeniero nos ha decretado y nos ha mostrado. Entonces, por eso, cuando dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos piensan que ahí lo nombró Papa a Pedro, pero sabemos que no es así. Porque Pedro es una piedra, es una semblanza, es como una comparación, ¿no es cierto? Una piedrita contra una roca, una gran diferencia. Pedro es una piedrita y la iglesia de Cristo sobre la cual está fundada en esta verdad es que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Ese fundamento es en el cual se sostiene la iglesia de Cristo. Y en el fundamento de esa revelación que necesitamos todos, y solamente ocurre, como dije, no intelectualmente, no puedo intelectualizar al Señor Jesús como mi Salvador. Tal vez muchos lo hacen, pero es necesario, como dijo Jesús mismo, se acuerda Nicodemo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Y eso es algo espiritual, y sucede solamente por revelación de Dios. Y lo primero que Dios nos va a revelar es, por supuesto, de que somos pecadores, indignos de la gracia de Dios. Y ahí nos humillamos, nos arrepentimos, y Dios viene con su gracia, y nos limpia, nos purifica, etc. Ahora, el tema de la iglesia, y como estamos celebrando, ¿cuántos años hace? ¿Qué están celebrando, hermano Pérez? De la unión son 7 años, pero ahora 7. es antes. Bueno, pero son ya unos cuantos años, gloria a Dios. Y es hermoso, como decían mis hermanos, poder celebrar un aniversario más en una iglesia, en un lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único lugar seguro en esta tierra. ¿Sabía usted? Vuelvo a repetir, es el único lugar seguro en toda la tierra. No hay lugar más seguro que la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. La venida del Hijo del Hombre, como habló Jesús en Mateo, también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 37, Jesús dice esto, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto daba en referencia el Señor Jesús a cómo iban a ser los tiempos antes de su venida, ¿no es cierto? Eso es lo que trata de describir el Señor Jesús. Y este pasaje paralelo lo pueden encontrar también en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Prácticamente las mismas palabras. Nuevamente, repito, aquellos que están buscando en sus Biblias y lo quieren leer conmigo, dice, más como en los días de Noé, esto es palabra de Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre cuando vuelva por segunda vez, por supuesto, a la tierra. ¿Cómo eran los días de Noé?
Todos creo que estamos avesados más o menos en la palabra y sabemos cómo eran esos días tremendos, muy parecidos a los que vemos hoy a nuestro alrededor. Tal vez hoy estamos peores. Como dijo Billy Graham una vez, si Dios no trae juicio a esta tierra, va a tener que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Y tal cual es. Si Dios no hace juicio ahora con las cosas que vemos alrededor nuestro, lo que pasó y la destrucción de esas ciudades que conocemos de Sodoma y Gomorra, tendría que disculparse el Señor, porque pienso que comparado con esto fue leve. Ahora, es importante y trascendente el creerle a nuestro Dios. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Y en eso está fundada la iglesia, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Imposible. Yo no me puedo acercar a Dios sin fe. Más vale que me quede lejos. Porque es necesario que el que se acerca a Él, dice el libro de Hebreos, cree que le hay y es galardonador o premiador de aquellos que le buscan. Entonces, no quiere decir que el Señor, si yo lo busco, me va a dar más dinero, o me va a dar un mejor puesto, una casa más grande, un más lujoso auto. No. Me va a premiar con revelación espiritual. Me va a hacer entender su palabra de forma que antes no la entendía. Por el poder del Espíritu de Dios, por mi deseo de buscar al Señor, simplemente con ese objetivo, no por nada material, sino solamente y puramente por algo espiritual. Y creerle a Dios nos justifica delante de Dios, y eso fue desde el principio. Por la fe fue justificado Abraham, porque le creyó a Dios. Dice en Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada eso que él hizo de creerle a Dios, como alguien dijo, las estrellas que el hermano Pérez, que Abraham no veía tantas veces, pero igual Abraham se afirmó esa promesa. Entre paréntesis, el nombre de Abraham quiere decir padre de multitudes, y Abraham no tenía un solo hijo. Entonces Abraham empezó a llamarse a sí mismo, y todos le preguntaban, Abraham, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Y todos los días, por años y por años, pero Abraham siguió declarando esa verdad porque le creyó a Dios incondicionalmente. Así que es importante creerle a Dios, sin duda, hermanos. El creerle a Dios nos justifica delante de Dios. Y siempre fue así. Creyó a Dios, le fue contado por justicia, y lo mismo dice en Romanos 4:3, Santiago 2:23. Es más, hay otro texto en el cual ya cité que dice que el justo vivirá por fe. Y hay varios pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Pero hay una referencia en el libro de Habacuc, en el Viejo Testamento, no sé si ustedes sabían. Habacuc 2:4 dice, y esto nos da una revelación. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiere decir que, fíjese, aquel que dice cuya alma no es recta, quiere decir el impío, el injusto, el que no es justo, no es justificado por Dios, no tiene un alma recta delante de Dios, dice que se enorgullece. Y este es un problema, el orgullo, ¿no es cierto?, personal. Y es por la falta de orgullo que muchas veces no nos sometemos a Dios y carecemos de fe. Porque prácticamente este pasaje nos demuestra que la fe es lo opuesto al orgullo, o es algo que se contrapone al orgullo. Porque la fe viene de un corazón humilde, que se ha humillado delante de Dios. Entonces Dios nos da más fe para que sigamos creyendo cada vez más en Él. Y esa fe sea creciente, ¿no es cierto? No es una fe estancada, estática, sino creciente. Y Dios nos va dando más fe en la medida que creemos más en Él. Y esa es una tremenda bendición.
Y es una de los premios que nos da el Señor, riquezas espirituales, como dice el libro de Efesios capítulo 1, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. No es con dinero, no es con materia, es bendición espiritual y se adquiere únicamente a través de la fe. Así que el creerle a Dios nos justifica delante de Dios y nos hace acrecentar nuestra fe. Y debemos construir la iglesia de Jesucristo nosotros solos. No, ¿cierto? ¿Con quién tenemos que construir? Con el Señor. Podemos nosotros construir una iglesia de cualquier tipo por nuestros medios, es imposible. Porque el Señor es el arquitecto, el Señor es el que pone el fundamento. Y en esto vamos a leer algunos textos, si me acompañan, en el libro de 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Vamos a leer algunos versos acá, no muchos. En realidad ustedes tendrían que leer del verso 5 al 15, pero es muy largo para leerlo ahora. Y Pablo dice, hablando de que somos colaboradores de Dios, ¿no es cierto? Y dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuevamente resalta el hecho que el edificio, que es la iglesia, está hablando de una iglesia, la iglesia de los Corintios, es de Dios y es Dios el arquitecto, es Dios el que edifica. Nosotros somos puramente, y cuando hablo de nosotros, hablo de aquellos que estamos en la responsabilidad de pastorear iglesias o liderar iglesias. Somos colaboradores de Dios, humildes, simples. Y seremos efectivos únicamente en la medida que estamos absolutamente rendidos en la mano de nuestra cabeza y Señor y Rey. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Así que, veamos, en el verso 6 dice que el crecimiento lo da tan solo Dios. ¿Es así? Sin duda. Esta iglesia no va a crecer a menos que Dios la haga crecer. Por supuesto, a través nuestro. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, hay un texto que todos conocemos, que habla de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era el que añadía a los nuevos en la iglesia? Dios. ¿Cada día o una vez por mes? Cada día. El segundo es el verso 7, ni el que planta ni el que riega son algo, sino solo Dios es algo de valor. Y eso está en Colosenses capítulo 1, 18, le estoy dando citas, ¿no es cierto?, para corroborar estos textos. Dice así, Colosenses 1, 18, dice, y Él es la cabeza, ¿quién es? Jesús, del cuerpo, que es la iglesia, Él que es del principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea que el Señor es el único de valor verdadero, digno de honra, de gloria dentro de la iglesia. El verso 6, el que planta y el que riega son una misma cosa, dice este verso. Quiere decir que no hay distinción entre nosotros. Somos todos iguales. Acá no hay capitanes, generales y soldaditos. Somos todos soldados, como dijo el hermano. Que obedecemos a un capitán, que es el Señor Jesús. Y Él es el único que da órdenes. Por supuesto, usa personas que somos servidores para guiar
tangiblemente, pero es el Señor el que planta y el que riega. Somos una sola cosa, pero el único que tiene distinción entre nosotros es el Señor. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre dentro de la iglesia, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay distinción de personas, no hay ricos y pobres, no hay altos y flacos, blancos y negros, somos todos uno en Cristo, no importa cuán diversidad haya en una iglesia, somos todos uno, y el único que es digno de honra y gloria y sometimiento es el Señor Jesucristo, y solo Él. Y somos tan solo, como hemos visto en el verso 9, colaboradores de Dios. O sea, y Él es el que edifica, Él es el perito arquitecto. Y en 1 Pedro 2:5 está el verso clave de esto que dice: vosotros, o ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Él es siempre el que tiene la preeminencia? Quiere decir, yo creo que esto, hablando en criollo o en español o castellano básico, me recuerdo lo que decía el Señor tantas veces, recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 14: separado de mí, no podéis hacer nada. ¿Usted está convencido de esto? Yo estoy plenamente convencido. Yo no puedo pastorear una iglesia, yo no puedo liderar una familia, no puedo hacer absolutamente nada de valor eterno sin mi Señor. Y ese sentir tiene que ser algo que nos mantiene humildes. Nosotros no nos comparamos con otras personas, sino con el Señor. Corred la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, ¿quién es nuestro enemigo y adversario? Para evitar que todas estas cosas, nuestra fe en el Señor sea creciente, nuestra confianza en Él sea plena. ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? El enemigo, el diablo, ¿no es cierto? El diablo que usa distintas cosas, y una de las cosas que la Biblia habla como un elemento muy sutil que usa el diablo, aparte de la cuña que hablaba mi hermano Arturo, de la cual siempre me acuerdo, pero es lo que llama la Biblia el mundo. Y el mundo no es el globo terráqueo, porque el Señor ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia habla del mundo también, refiriéndose a un sistema de valores corrompido y manejado totalmente por el enemigo, el diablo. Entonces, estos son nuestros adversarios y enemigos tremendos y tenaces. Y es nuestra fe lo único que nos puede llevar a vencer al mundo. Usted sabe que la palabra de Dios dice eso. La fe en el Señor, en que Él es mi capitán, el que Él es el único que tiene preeminencia en la iglesia, es el arquitecto, el perito edificador, aquel que es el único digno de gloria y honra dentro del edificio de la iglesia. Dice en 1 Juan capítulo 5, versos 4 y 5, vamos a leer. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiere decir que el mundo es algo que debemos vencer si yo soy nacido de Dios. ¿Usted sabía eso? Dice, todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, o al mundo, perdón. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Porque hoy hay mucha gente que tiene fe en cosas completamente triviales o irrelevantes, pero es la fe genuina en un Dios de todo poder, en un Señor que está sentado a la diestra de Dios, gobernando soberano,
que tiene absoluta autoridad sobre todas las cosas, aunque no lo veamos, pero yo lo debo creer. Y eso me da paz a mi corazón. Me da absoluta confianza, como decía el hermano, para enfrentar el libro de Apocalipsis entero, confiando en un Dios que es la roca de mi salvación, que nadie me puede conmover. Ni él mismo, por eso el Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer frente a la iglesia de Jesucristo. ¿Alguna vez meditó en esa declaración del Señor? La puerta del infierno mismo no pueden prevalecer. Quiere decir que no nos van a ganar a la iglesia del Señor Jesús. La iglesia del Señor tiene el poder delegado por Dios para tirar abajo la puerta del infierno. Si lo estamos haciendo o no, depende de nosotros y de nuestra dependencia a nuestra cabeza. Pero eso es lo que nuestra cabeza dijo y espera de nosotros. Y me hace temblar, porque no es lo que veo. Me preocupa tremendamente y siento carga tremenda porque veo la condición de la iglesia. Y digo muchas veces, Señor, ¿te has equivocado o nos estamos equivocando nosotros? Y el Señor me pregunta, adivinar quién se equivoca. Somos nosotros. El Señor nunca se equivoca. El propósito de Dios es que la puerta del Hades no prevalezcan frente a la iglesia de Jesucristo. Ese es el poder que nos ha delegado el Señor, del cual nosotros estamos completamente desprevenidos, inadvertidos. Entonces, por eso dice Juan, dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, dice el diablo con todo su sistema y maquinaria para atrapar a los cristianos y que queden pegados, así como el papel cazamosca que ponemos, que es dulce y atractivo a esos insectos que odiamos. Y cuando lo ponemos vemos que está lleno de moscas. ¿Por qué? Porque van ahí, tin, 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 quedan pegaditas y no salen más. El diablo usa el mismo truco que se llama el mundo, con todas sus atracciones. Y eso fue lo que le quiso ofrecer al Señor, ¿se acuerdan? Con las 3 tentaciones. Con lo que dice en 1 Juan, capítulo 2, todo lo que hay en el mundo. Dice más adelante. Vamos a 1 Juan. Tremenda. Ya estoy por terminar, hermanos. No se apesadumbren. No los voy a entretener mucho tiempo. 1 Juan, capítulo 2, verso 15. Dice el Señor, o el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es categórico. Quiere decir que si hay algo en el mundo que todavía me atrae, eso me desvincula de mi relación con mi Dios. Y lo tengo que aceptar, es la verdad. Hay tantas cosas, o sea, seamos honestos. Yo creo que algo vital delante de Dios es nuestra honestidad. Entonces, por eso es que Juan dice esto tan relevante en el capítulo 5, versos 4 y 5 que acabamos de leer. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La misma declaración dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración, esta revelación dentro de mí, me ayuda a vencer el mundo. Y es lo único que me puede ayudar a vencer el mundo. No hay otra cosa. No es lo que hacían los monjes, ¿no es cierto?, que se flagelaban para reprimir los deseos de la carne. No hay cosa más tonta. Lo único que me va a ayudar a vencer todas esas pasiones que hay, batallan en mi cuerpo, como decía Pablo, es esta revelación de que Cristo me muestre su gloria y sea Él
el número uno en mi vida. Aquel el cual dio todo por mí y ahora yo diga, Señor, yo doy todo esto, como decía Pablo, que lo que antes consideraba ganancia, hoy lo considero basura por haberte conocido a ti. ¿Ese es el sentir nuestro? Tiene que ser. Si realmente queremos vencer a este mundo. ¿Quién es el que vence el mundo? Verso 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pregunta. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Fe genuina en el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Fe en qué? No en cualquier cosa. Como vimos antes, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creer literalmente lo que Dios me dice en su palabra y que es la única verdad. Juan, capítulo 8, verso 31. Dejen su dedito ahí en 1 Juan, ¿no es cierto? El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 y 32, dijo Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero tengo que permanecer en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es el Señor mismo. Es el verbo, es la palabra. El verbo hecho vida, el verbo hecho carne. No es intelecto, no es letra, es espíritu. Es el Espíritu del Señor que me revela su palabra, que me abre el entendimiento, que discierne, que parte mi alma y mi espíritu y penetra hondo en mí y me hace ver esa gloria eterna del Dios vivo que es superior a toda la gloria de este mundo. Y eso es lo que vio Jesús cuando rechazó todos los ofrecimientos baratos del diablo y se mantuvo firme, sin pecar nunca, porque era fiel solo a su Padre. Y él ya estaba vislumbrando esa gloria eterna que había dejado, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, y nos invita a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, que se despojó de todo eso para venir a buscarme a mí y a ti. Entonces, Dios le dijo, la fe, creer literalmente lo que yo te digo, ¿no es cierto? En mi palabra, y que es la única verdad. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7, y vamos a volver a los días de Noé. Hicimos un pantallazo respecto a la importancia de creerle a Dios, que debemos construir la iglesia con el Señor, que nuestra fe es lo único que vence el mundo, y ahora estamos un poco corroborando este detalle de la fe y la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Y vamos a leer un pequeño texto en el libro de Hebreos capítulo 11, que es la galería de la fe, todos lo conocemos. Y el verso 7 habla de un personaje que se llama Noé, el cual el Señor Jesús, como hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 24, hace una cita en el verso 37 diciendo que antes de su venida van a ser como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Es interesante que leer en el libro de Génesis que habla respecto a estas cosas, pero no nos da el tiempo. Si tienen tiempo, léanlo en sus casas, en el libro de Génesis, capítulo 6, 7, que hablan sobre el diluvio y los pasos previos al diluvio. Pero el libro de Hebreos, capítulo 11, dice así, verso 7, por la fe, esto denota la tremenda importancia de la fe. A ver si estamos de acuerdo, estamos en onda, todos en sintonía. ¿A dónde vamos? A destacar la importancia de la fe, porque es la fe lo que vence al mundo, ¿se acuerdan? Ahora, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué les parece? Fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe en Dios, por supuesto. Él le creyó a Dios, lo mismo que Abraham. Le creyó a Dios
Y Dios, cuando ve a alguien que le cree, se pone tremendamente contento, porque lamentablemente casi nadie le cree a Dios. Entonces, si usted es uno de esos que le cree al Señor, el Señor está más que contento con usted. Aunque sea una persona humilde, que no tiene un ministerio establecido, pero que cree en el poder y la soberanía de su Señor, el Señor ha encontrado una perla preciosa en usted. Y eso es lo que encontró en Noé, un hombre que contrastaba con toda la mugre que había en el mundo. Todo estaba pervertido, corrompido. Todo el mundo quería satisfacer sus deseos egoístas, carnales, malos y perversos. El mal iba en aumento de día en día y Dios dijo, basta. Pero encontró un hombre en toda la faz de la tierra que él lo podía declarar justo simplemente porque creía en Dios. Porque creía lo que Dios decía en su palabra y Dios lo llamó y le dice, ¿sabes qué, Noé? En poco voy a destruir todo, acá no va a quedar nada. Y Noé dijo, sí, Señor, lo creyó. Entonces quiero que construyas un arca y hazla con tales y tales medidas, tales dimensiones. Eso está todo especificado en el libro de Génesis capítulo 6, ¿no es cierto? El verso 14, hazte un arca. El verso 15, instrucciones de cómo iba a ser el arca, cuántas ventanas iba a tener, solo una ventana, cuántas puertas, solo una. Entonces eso nos da una visión más amplia de lo que hizo el Señor con ese hombre hace mucho, casi 6.000 años atrás. Pero usted sabe que por la fe y la negación y la fidelidad del Señor, yo estoy aquí hablando con ustedes ahora. Si no hubiese sido por la fidelidad de Noé, ninguno de nosotros estaría acá. ¿Estamos agradecidos a Noé? ¿Pensó alguna vez eso? Dice así, cuando fue, dice, entonces, hebreo por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Usted sabe que cuando Noé se anunció el diluvio, nunca había llovido en la tierra, nunca. Y Noé tenía que predicar sobre un diluvio, y la gente oía eso y decía, tú estás loco, Noé. Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos, y fue ahí donde se le apareció el Señor. Y muchos habrán dicho, un hombre de 500 años ya empieza a hablar estupideces, no lo escuchemos. ¿Sabe cuánto demoró Noé en construir su arca? 100 años. Tenía 600 años Noé cuando empezaron a caer las primeras gotas sobre esta tierra, que nunca había visto lluvia, jamás. Pero Noé fue el único que le creó a su Señor. A pie juntilla. Señor, yo nunca vi lluvia, así como Abraham dijo, yo nunca vi un hijo, pero soy padre de multitudes. Nunca vi una gota, pero aquí va a haber un diluvio. Yo te creo a ti por sobre toda la mentira que declara cada ser humano sobre esta tierra, cuando te rechazan, cuando te niegan, cuando dice que no va a haber diluvio, que es una mentira, una fantasía mía. Yo te creo a ti, Señor. Eso fue lo que hizo Noé, sino no solo él se salvó, sino toda su familia. Esto es lo importante del caso. Yo creo que fue la tenacidad de Noé que movió a sus 3 hijos a seguirlo a Noé. Fue levantarse todos los días, trabajar duro para ganarse el pan y para alimentar a su familia, y después ir a cortar, talar árboles para hacer un arca que Dios le había pedido, y demoró 100 años para tener una iglesia de 8 miembros. ¿Valió la pena? Sí. Porque llevó gloria a Dios y condenó al mundo, dice Hebreos. Porque eso contrarrestaba absolutamente con toda la mugre que había en el mundo. Un hombre, una familia que le creyeron a Dios, que se doblegaron ante la presencia de Dios y dijeron, Señor, tú eres el único digno de ser creído. Todo lo demás es mentira. Y yo le creo a mi Dios que no va a quedar nada en pie. Y así pasó. Sabemos la historia, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice en 1 Juan, el verso que estuvimos leyendo,
capítulo 2, leímos verso 15, ¿no es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué más dice ese texto? Y es algo tremendamente importante y es para nosotros. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del diablo. Y el mundo es usado por el diablo. Y mire lo que dice el verso 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Cuando dice pasa, quiere decir que se va a terminar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, ¿creemos esto? Porque hoy el mundo no parece creerlo. Está más proclive a seguir las corrientes del mundo, y eso incluye a la iglesia, lamentablemente, que creerle a Dios. Y Dios dice, muchachos, el mundo pasa con todos sus deseos. Cualquier cosa, los cruceros de lujo, las vacaciones en Bahamas, los vuelos en first class o de primera clase, lo que usted se imagine, esté deseando y anhelando, eso va a pasar. Pero si usted hace hoy la voluntad de Dios, va a vivir para siempre. Por el poder de Dios, por la fidelidad de Dios y porque Él construye su iglesia. Ahora, la iglesia es el arca, el barco de salvación moderno. ¿Sabían ustedes? Es el equivalente del arca de Noé. A Noé se le mandó y se le asignó construir un arca, y a nosotros se nos asignó construir una iglesia. Y por eso edificamos la iglesia con Jesús como nuestro arquitecto, como nuestro ingeniero, como nuestro líder, nuestro capitán. Y a Él tenemos que responder. Si la edificamos conforme a los valores que nos da el Señor, las puertas del Hades, créanme, hermanos, no van a prevalecer frente a la iglesia de Cristo. Pero si lo hacemos con medios y tendencias y conductas y estrategias humanas, no vamos a ir muy lejos. Pero si lo hacemos de la mano del Señor, lo vamos a lograr. Si tengo fe en esta palabra, de que todo lo que veo va a pasar y no va a quedar nada, voy a despreciar las cosas del mundo y aferrarme cada vez más a mi Dios. ¿Cuántos creen que todo este mundo va a ser destruido excepto la iglesia? ¿Lo creen todos? ¿Cuántos desearían ver a sus seres queridos dentro de la protección de la iglesia? Muchos de nosotros tenemos hijos o hijas, a lo mejor que están lejos, pero hermanos, no cesemos de orar por ellos. Los queremos en la iglesia, en el único lugar seguro en nuestra tierra. Porque todo lo demás va a quedar tabla rasa, no va a quedar nada. Ese tsunami que pasó, ese huracán que pasó, lo vieron todo por tele, ¿no? Bueno, así va a quedar la tierra entera. Oremos al Señor para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en estas cosas, para que seamos fieles, así como fue nuestro hermano Noé, que fue fiel, ¿no es cierto?, al Señor y le creyó a Dios. Que sea yo uno de aquellos que también le creen a mi Dios. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu Espíritu Santo, que nos ayuda a entenderla, a recibirla, a atesorarla en nuestros corazones. Como decía uno de mis hermanos, Padre, que esto haga raíz en nosotros, Padre, que no quede ahí flotando en nuestra mente y que entre por un oído y salga por el otro, sino que produzca fruto al 100% en nuestros corazones, que seamos tierra fértil para ti, Señor. Que tu gloria sea reflejada en nuestra debilidad, Señor, en nuestra humanidad. Tú has venido a morar en vasos de barro, has puesto ese tesoro tuyo, que es tu mismo Espíritu en nosotros, que somos vasos de barro. Pero, Señor, tu palabra dice que si nos limpiamos de estas cosas, seremos vasos de honra, útiles para ti,
Y eso es lo que quiero para mí y cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Sobre todo te ruego para los líderes de esta iglesia, que los llenes de tu Espíritu Santo, que sean hombres guerreros llenos de tu gracia para llevar victoria adelante en este mundo, y que seamos aquellos como hizo Noé, que juzguemos al mundo por el contraste que hacemos en este mundo, que cada vez más se debate en medio de tinieblas e ignorancia acerca de ti y tu gracia absoluta sobre esta humanidad. Pero gracias, Señor, que ha sido revelada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.